El instituto de mis sueños tendría un patio muy grande para poder almorzar bien. Muchas aulas de sobra para todos, 2 cafeterías, 2 bibliotecas y un salón de artes. Se organizaría en 3 plantas. En primer lugar, en la planta baja van a estar las 2 cafeterías, conserjería y secretaría, la sala de profesores, una biblioteca y muchas aulas. También posaría 2 baños. En segundo lugar, en la primera planta estaría el gimnasio, otra biblioteca, 2 baños con aulas para los alumnos. Por último, en el piso de arriba estarían el resto de las aulas, plástica, informática, etc. Muchos hablan de informática, pero yo pienso que necesitamos más conexión para poder utilizar los móviles, que son como pequeños ordenadores que pueden grabar audio, grabar vídeo y todo eso. Estoy de acuerdo contigo, pero hay gente que da un mal uso de los móviles, como es el peligro que puede causar el móvil para los alumnos, como es el peligro de que exista bullying, ciberacoso o cualquier otro peligro. ¿Qué me dices a eso? No, sí. Tienes razón, pero tienes razón, hay peligro por utilizar los móviles, pero tenemos que acostumbrarnos a utilizar los móviles, porque si no nos acostumbramos nunca podremos utilizar bien este aparato. Además, los móviles los utilizaríamos para comunicarnos más fácilmente y a más personas de todo el mundo y desarrollaríamos nuestra capacidad de hablar mejor en público. También los profesores serían muy educados, simpáticos y jóvenes. La relación con los compañeros sería muy buena, los ayudaría en todo momento y nos comportaríamos muy bien. Las actividades principales serían hacer excursiones, si pueden ser fuera de Valencia, para conocer nuevas cosas de nuestro país. A mí me gustaría visitar museos. Pues yo tuve la suerte de irme a la República Checa de intercambio y a mí me gustaría que hubiese más intercambios a otros países. Pero explica un poco, lo del intercambio no era un intercambio cualquiera. No, yo me fui 3 meses fuera a la República Checa y aprendí lo que más, inglés, porque allí está más desarrollado que en este país, y pues es la nueva cultura, nuevas cosas. Era como un Erasmus de instituto, ¿no? Claro, sí, que ahora, pero por cierto, ahora se llaman Erasmus, ya no se llaman convenios. Cuando Claro. tú te fuiste, fuimos juntos. Eran convenios. Era un convenio. Fuimos las 2 y a mí me gustaría que hubiese más porque realmente se aprende yendo de donde fuera. Bueno. Continúa. Los padres participarían en algunas cosas, como puede ser alguna actividad que haríamos hijos y padres juntos, como alguna actividad extraordinaria. El barrio tendría presencia en todo momento, ya que el instituto de mis sueños estaría en Albarrosa, porque me gusta mucho. Los bachilleratos tendrían un lugar especial, porque ellos ya son universitarios y tendrían que estar en un lugar diferente, para que trabajen mejor y no se distrayeran de las tonterías que fa la resta de los alumnos. Este es el instituto que me agradaría según mis sueños, pero si esto no puede ser, como mínimo, que esté en Barbarosa. Pues claro, o sea, está claro, sí. Yo estoy de acuerdo. Sí, en la Barrosa. Bueno, ¿y qué pensáis? Hemos trabajado este trimestre todo lo que son lecturas dramatizadas. Bueno, primero hemos hecho los podcasts, que es el corte de audio que grabamos, ¿os acordáis? Como si fuera una radio. Sí. Ahora estamos haciendo el vídeo, que vamos a ver qué tal queda. Y hemos hecho también lecturas dramatizadas. ¿Qué pensáis de la técnica de las lecturas dramatizadas en el aula? Lo primero aprendes a hablar mejor en público, a vocabilizar y nuevo vocabulario, sobre todo en valenciano, una nueva lengua. Cuando aprendes una lengua, o valenciano, una segunda lengua o una lengua extranjera. Sí. A mí me gusta porque cuando lo leo, como me tengo que meter en el papel del personaje, me hace sentirme como otra persona diferente a lo que soy en la vida normal. Yo creo que la lectura dramaticada nos enseña a interpretar un papel que no es el nuestro. Interpretar ser alguien, ser otra persona. Muy bien, ensayas personalidades, ¿no? Porque Claro. al final dicen que todos tenemos un poliedro de personalidad, y entonces saber otra personalidad que está dentro de ti. Y para ti, Marta, la experiencia de Romeo y Julieta, la lectura... Pues me ha gustado mucho, pero si lo hubiéramos hecho en forma de teatro, también estaría... O sea, no solo lectura dramatizada, Sí, sino interpretar. Presentar todos los personajes, a los amigos de Romeo, No. a la Con todas las familia. emociones, expresar con todas las...
Claro. O sea, bueno, a lo mejor lo podemos hacer con atriles. Bueno, ese es el reto que nos queda. Hacerla ahora adelante, lo hemos hecho en clase, hacerlo adelante de toda la clase, por ejemplo. Bueno, pues aquí queda el reto. Comer el... 7K. El Q de Quebec. ¿Los dientes? Sí.